Muy buenos días. Bueno, la ponencia de hoy tiene que ver con inteligencia artificial aplicada. Resaltamos las palabras contabilidad directiva, ciencia de datos, precios, costos variables y capacidad ociosa, porque de lo que se trata es de, para aprovechar capacidad ociosa en un proyecto de reducción de costos variables, ver cuánto de ello se puede trasladar a precios en un modelo de contabilidad directiva. La ciencia de datos será utilizada para optimizar ese modelo, como veremos en la segunda parte. Los expositores somos Laura Gessi y yo, Daniel Farré, que pertenecemos al Centro de Estudios de Gestión y Costos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, dentro de la Comisión de la Contabilidad Directiva. Para dar lugar a la primera parte, doy la palabra a Laura. Bien, muchas gracias. Buenos días para todos. El disparador de nuestro trabajo básicamente fue la capacidad ociosa, ya que nos parece un tema central monitorearla y tenerla presente, y por lo tanto, una vez que detectamos que tiene un tamaño considerable, ver la posibilidad de reducirla. En este caso estamos viendo la capacidad ociosa del primer semestre del presente año 2023. Vemos que en promedio fue un 34%, pero tuvo un pico en enero del 38%, en este caso de capacidad industrial desaprovechada. Entonces, esto fue lo que nos motivó en principio cuando lanzamos este trabajo, que también en el año que hicimos este trabajo, que fue el 2021, era mayor la capacidad ociosa, pero sigue siendo de un monto importante. Entonces, eso nos disparó a armar este trabajo con Daniel. Lo que pensamos es que cuando se presenta una situación de crisis, en general las empresas tienden a pensar en políticas de reducción de costos. Lo que no es tan frecuente es que, además de reducir los costos, haya alguna estrategia sobre llevar esa reducción de costos a una reducción de precios. Entonces, lo que nos planteamos es si es conveniente llevarla, en qué cuantía y en qué casos, y obviamente para responder si es o no conveniente tenemos que pensar con respecto a qué. O sea, tenemos que pensar cuál es el objetivo para saber si es o no es conveniente. Entonces nosotros nos planteamos 3 objetivos simultáneos, o sea, cumplir con 3 objetivos a la vez para responder a esta pregunta. Uno sería la maximización de utilidad, que es el primer objetivo que se le ocurre a cualquiera que piensa en una organización con fines de lucro, pero también queremos crecimiento en la participación de mercado, o sea, aumentar la cuota de mercado, aumentar las ventas, la cantidad vendida, y también, como decíamos, aprovechar la capacidad ociosa, que es el disparador que les había comentado del trabajo. Entonces, trasladar la reducción a precios nos permitiría cumplir con estos 3 objetivos. Esa va a ser la respuesta que esperamos darle cuando terminemos esta exposición. Hemos dividido la exposición en 2 partes. La primera parte sería esto que les acabo de comentar, y la segunda parte nos vamos a meter con técnicas de Machine Learning y ver si podemos mejorar todavía, optimizar más aún este enfoque que estamos planteando con estas técnicas de inteligencia artificial. Nuestro trabajo es una continuación de un trabajo que hicimos en 2017, donde hablábamos de determinar precios óptimos teniendo en cuenta la elasticidad del mercado y ciertas restricciones técnicas y también de mercado. Y este segundo trabajo que hicimos en 2021, le agregamos la complejidad que les comentaba recién de tener asimismo una reducción de costos variables y ver la posibilidad de trasladarlo a precios y buscar nuevamente un precio óptimo. Este trabajo fue publicado, como están viendo ahí, en 2021 en la revista Costos y Gestión del IAPUCO. Bien, presentamos entonces la situación, que es la que está en el trabajo.
es una situación, como les decía, donde ya tenemos un precio óptimo, tenemos capacidad ociosa y tenemos una reducción de costos variables. Este sería el escenario en el que estamos trabajando. Tenemos que tomar la decisión de trasladar la reducción a precios o no y ver cómo impactaría eso en estos tres objetivos que nos planteamos. Estamos utilizando el modelo de programación cuadrática y estamos teniendo en cuenta la elasticidad precio-demanda y las restricciones técnicas y de mercado. El modelo que desarrollamos a comienzos del siglo tiene que ver con la utilización de la elasticidad en mercados competitivos. Ustedes ven a la derecha la gráfica que difiere de la gráfica tradicional del marginalismo, en donde las ventas son una recta. Acá, utilizando la elasticidad conocida del mercado, vemos que las ventas están representadas por una curva, una cuadrática negativa, y entonces el punto óptimo se va a encontrar en aquel lugar donde la pendiente de los costos variables sea tangencial a la curva de ventas. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser óptimo un punto en donde no se esté utilizando la capacidad máxima, como se muestra en la gráfica izquierda. Considerando el escenario que planteó Laura de 34% de capacidad ociosa, pensamos que hay muchos lugares en donde podemos todavía optimizar la rentabilidad en escenarios de aprovechamiento de capacidad ociosa. ¿Lau? El siguiente objetivo que había planteado Laura era la reducción de costos variables como proyecto y pensar que no nos quedemos solamente en la reducción de los costos variables, sino que tratemos de trasladarlo a precios. Teóricamente, lo que se ve es que en vez de esa recta verde de costos variables originales, pasamos a tener una pendiente menor de costos variables y por lo tanto la tangente a la curva de ventas se va a alejar y va a ganar mayor cantidad de cantidades. Se desplaza hacia la derecha. Matemáticamente, el algoritmo para determinar el nuevo precio de venta es el que mostramos en la parte inferior, en donde para el caso que vamos a mostrar, esto se trata de que una reducción del 10% de los costos variables impacta en un 30% sobre la contribución marginal y eso va a significar que podamos haber cumplido tanto la mejora de la utilidad como la mejora del share de mercado y el aprovechamiento de la capacidad ociosa. ¿Cuánto debemos trasladar a precio? Lo podemos ver de dos maneras. O siendo la mitad del valor absoluto ahorrado en costos variables unitarios, o si lo vemos en forma de algoritmo, la tasa de reducción es igual a el delta de los costos variables por la resta 1 menos margen de contribución sobre 2. Eso es equivalente a lo que dice el cartel superior de la mitad del valor absoluto ahorrado. ¿Cómo se puede explicar este ahorro? Laura. Bien, lo vemos en un caso numérico para verlo de otra manera, lo que explicó recién Dani, que es gráficamente. Tenemos una situación base, como vemos ahí en la primera columna, con un precio de venta de 100 y unos costos variables de 75, estamos llegando a una contribución marginal total de 2.500 pesos.
En la columna número 2 tenemos la reducción de costos variables que estábamos planteando, en este caso de un 10%, pasando a 67,50 por unidad. Entonces, en la situación base, que es la primera columna, tenemos un precio óptimo. En cambio, en la columna del medio ya no tenemos un precio óptimo. Sin embargo, obviamente la contribución marginal total aumentó, porque al reducir los costos variables vamos a tener una mejor contribución marginal, que es de 3.250 pesos. Lo que nosotros planteamos es que todavía se puede mejorar aún la contribución marginal volviendo a buscar el precio óptimo. En este caso, como decíamos, si el costo variable pasó de 75 a 67,50, la diferencia es de 7 pesos con 50. Lo que nosotros planteamos es que hay que trasladar a precio la mitad de ese importe, la mitad de 7 pesos con 50, 3 pesos con 75. Entonces pasamos a la tercera columna y bajamos el precio de venta en 3 pesos con 75. En este caso, como el precio era 100, en porcentaje me queda también 3,75%. De esta manera, bajamos el precio en ese importe y esto va a impactar en las cantidades en base a la elasticidad que tenemos planteada en el caso y va a subir 15% las cantidades vendidas. Van a pasar de 100 unidades a 115 unidades. Ese efecto de la elasticidad va a hacer que finalmente la contribución marginal total sea mayor que en la segunda situación. Fíjense que en la tercera columna la contribución marginal total es 3.306,25. Entonces, tenemos un aumento de la contribución marginal, llegando nuevamente ahora al precio óptimo en la tercera situación. Esto nuevamente estamos viendo siempre la misma situación de diferentes maneras para que lo visualicemos de diferentes formas y lo lleguemos a comprender. De qué manera impacta esto en una gráfica donde tenemos cantidades y precios. El sector verde nos mostraría los costos y el azul nos mostraría la contribución marginal. En ese caso tenemos tres efectos, con lo que estábamos viendo recién, que teníamos las tres columnas, lo dividimos en tres efectos. Tenemos, por un lado, la reducción de costos variables del 10%, que va a hacer que me incremente la contribución marginal un 30%. Eso es lo que veíamos al pasar de la columna 1 a la columna 2. Por otro lado, cuando pasamos a la columna 3, vamos a tener el efecto de una reducción de precio, va a hacer que en principio se reduzca la contribución marginal. Ahí el celeste más clarito que están viendo en el gráfico es menos contribución marginal porque tengo menos precio. Lo que pasa es que inmediatamente tengo otro efecto porque aumentan las cantidades y eso hace que se compense la baja de contribución marginal que tuvimos por el precio y todavía quede un excedente de contribución marginal. Por eso, como veíamos en la tercera columna, tenemos una contribución marginal total mayor. Fíjense desde el punto de vista gráfico nuevamente, si pasamos a un caso práctico que después Laura lo desplegará en una planilla electrónica común, también aplica para dos productos. Si nosotros tenemos en la típica gráfica de mezcla óptima y tenemos un punto óptimo en donde para el producto A es 100 y para el producto B es 200 dentro de una área factible, nosotros podríamos mostrar, Laura, por favor, los dos productos. Por separado va a aplicar lo mismo que explicamos recién, ¿sí? Para el producto B, con una elasticidad de menos 5, el precio óptimo van a ser 100 pesos por kilo y la cantidad 200 kilos, que es lo que se muestra también en la gráfica del medio. Para el producto A, si el producto es de elasticidad menos 4, el margen de contribución va a ser 25% y la cantidad 100. Por la fórmula que mostramos en el principio, van a ver que el margen de contribución tiene relación directa con la inversa de la elasticidad. En el punto óptimo, el margen de contribución es 25, que es lo mismo que la inversa de 4, o sea, un cuarto. Fíjense que en el otro también se da la misma relación.
Pasamos a la siguiente. Esto, si no hubiera reducción de precio y solamente reducción de costos variables, en el caso vamos a hacer un caso con reducción del 20% en el costo variable de A y 10% en el costo variable de B, los resultados serían de, en vez de 60, 54, en vez de, para el producto B, en vez de 60 para el producto A, 48, por estas reducciones del 10 y el 20, y la contribución marginal sería de 9.200 para el producto B y 3.200 para el producto A. Si en cambio aplicáramos lo que nos dice el modelo, por favor Laura, al siguiente, y aplicáramos de llevar esos 6 pesos de reducción de costos variables hacia precio, dijimos que era la mitad, entonces en lugar de 100 pesos por el producto B, llevaríamos a 97, que es la mitad de lo ahorrado en costos variables. Con lo cual, en vez de 9.200, tendríamos una contribución marginal de 9.245. En el caso de A, lo mismo. De los de 60 bajamos a 48 pesos por kilo como costo variable. Si llevamos de esos 12, 6 pesos a reducción de precio, tendríamos un óptimo de 3.380, que como vemos es superior a 3.200. Entonces, con esa reducción del precio, estamos en una situación del 3% mejor en el resultado de B y 7,5% en el resultado de A. La elasticidad, como verán, nos dice que nos lleva ese 3% de mejora, de reducción de precio, lo ve reflejado en 7,5% de aumento de las cantidades, o sea que con eso se gana mercado. Y el 7,5% de reducción de precio del producto A significará, dado que la elasticidad es menos 4, un 30% de crecimiento del share de mercado. Si esto lo vemos en un Excel, Laura. Bien, vamos a aprovechar la temática de la Econ para empezar a introducir tecnologías. Empezamos con una tecnología básica que está al alcance de todos, que es un Excel con la extensión del Solver, que es gratuita. La pueden descargar si no la tienen instalada, pero se descarga de forma gratuita, viene incluida en el paquete. Y vamos a llevar esto que estuvimos planteando de forma manual de alguna forma a la planilla para que empiece a hacerlo de forma más automática y nos sea más fácil empezar a probar distintos números y distintas variables. Tengan en cuenta que nosotros tenemos disponible el Excel, si alguno de los que nos está viendo nos lo quiere pedir, lo tenemos disponible para compartirlo, así que cualquier cosa se comunican con nosotros. En este caso les voy a mostrar las pantallas como para que se den una idea de cómo usarlo. En la planilla lo que tenemos cargado son los datos base, como ven ahí, precios, costos variables, cantidades, y tenemos el cálculo de la contribución marginal total de producto A y producto B y la suma de ambos, y más hacia la derecha la elasticidad, el precio base, las cantidades base. Van a ver que también todo esto está en base al caso que tenemos planteado en el trabajo, todos los datos. Tenemos restricciones técnicas, restricciones de mercado. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, cargar la reducción de costos variables que estábamos comentando en este caso, y eso automáticamente, digamos, no necesito correr el solver, sino que el Excel directamente, cuando yo le pongo costos variables más bajos, me va a calcular la contribución marginal, va a tener una contribución marginal mayor que en la situación inicial. ¿Se acuerdan que teníamos las 3 columnas? Para la segunda columna tenemos una contribución marginal mejor. Ahora, lo que necesitamos para mejorarla aún más y llegar al óptimo es sí correr el solver y indicarle al solver que tenemos que maximizar la contribución marginal, o sea, marco la celda donde está la suma de ambas contribuciones marginales de cada producto, y le elijo maximizar, y después marco que lo que quiero cambiar para maximizar esa contribución marginal son las celdas de precios, o sea, la única variable que yo quiero modificar son los precios, haciendo que las otras no se modifiquen. Y después le puedo cargar, como ven ahí, las restricciones
tanto de mercado como técnicas, poniendo cuando se trata de una mayor, una menor, etc. Tenemos todas las posibilidades para cargarlo en el solver. De esta manera, el solver nos indica que encuentra una solución factible. Esto quiere decir que, bueno, había capacidad ociosa desaprovechada, etcétera, todas las situaciones que planteamos para que esto dé una solución posible. Y ahí el solver directamente ya nos muestra los nuevos precios, que son los que estuvimos calculando recién, y la contribución marginal total, que ahora sí volvió a aumentar y ahora sí es la máxima que podemos sacar con esta situación. Por ejemplo, para el caso del producto A, recuerden que los costos variables pasaron de 60 a 48, esto es una reducción de 12 pesos, y nosotros trasladamos la mitad, o sea, 6 pesos, a reducción de precio, que como era de 80, pasa a 74. Y la misma situación con el producto B, como explicó recién Dani. De esta manera vemos que logramos los 3 objetivos que nos habíamos planteado al inicio. Primero, maximización de utilidad, porque, como les decía, la contribución marginal total, que en este caso se está asemejando a la utilidad porque consideramos que en el rango los costos fijos se mantienen constantes, es la máxima, o sea, logramos mejorarla y este es el punto óptimo, así que estamos cumpliendo con ese objetivo. Después tenemos el segundo objetivo, que era el crecimiento de la participación del mercado. Eso también se logró porque al reducir el precio aumentan las cantidades y ahí tenemos calculado cuánto subió nuestra participación de mercado. Y finalmente el aprovechamiento de la capacidad ociosa, que también teníamos una determinada capacidad ociosa en la segunda situación y ahora en la tercera situación tenemos menos capacidad ociosa, quiere decir que hemos aprovechado la capacidad ociosa que teníamos. Así que consideramos que sí conviene trasladar la reducción de costos variables en la cuantía que les decíamos, que es la mitad de la reducción en términos absolutos. Volviendo a repasar lo que planteamos al inicio, antes de seguir con la segunda parte del trabajo, en general las empresas en situaciones de crisis piensan en reducir costos, pero se les olvida la segunda parte, que sería trasladarlo a precio. Esto tiene muchos efectos positivos, además de estos objetivos que estamos compartiendo. Aumentar la capacidad también significa aumentar el empleo, contratar más gente, eso es positivo para la economía del país. Obviamente reducir el precio también hace que más consumidores puedan acceder a nuestro producto, con lo cual también es un efecto positivo, y logramos aprovechar la capacidad sin necesidad de depender de inversores externos, sino que es una estrategia directamente de la empresa que puede llevar adelante por sus propios medios. Bueno, para la parte 2 vamos a tratar un caso que también está publicado en una revista indexada, que es la revista del Instituto Internacional de Costos. Esto está hecho por Paula y por mí. Y lo que incluye es un caso de unbundling apalancado por ciencia de datos. Nosotros tenemos un modelo de contabilidad de gestión que vimos en la parte 1 para la toma de decisiones basado en elasticidad de la demanda. Esto tiene 3 componentes dentro de ese modelo en esta segunda parte. Un concepto fuerte de cadena de valor, en donde tenemos que analizar al valor agregado generado al cliente por cada uno de los procesos de negocio, que ese valor agregado sea mayor al costo necesario actividad por actividad. Una técnica de mercadotecnia, que es la de unbundling, que es aquella que trata de combinar en un paquete, en un combo, distintas características de producto. Cuando el bundling agrega, no necesariamente se cumple con los principios que dijimos de la cadena de valor. Quizás algún subproducto o característica especial de ese producto no está generando valor agregado superior al costo necesario.
¿Cómo conocemos la información para ver cada cliente qué es lo que le da valor o no? Ahí empieza a aprovecharse la ciencia de datos, porque ya sabemos que no todos los clientes son iguales. Entonces, la elasticidad que mostramos en la parte 1 como un único número que para todos los clientes es lo mismo, si tenemos percepciones segmentadas de distintos comportamientos, vamos a optimizar aún más el modelo que vimos. ¿Qué de ciencia de datos vamos a utilizar? Vamos a utilizar la técnica de clustering, en castellano segmentación. Es una técnica de minería de datos no supervisada. La minería de datos, como lo mostramos en la gráfica, se abre en supervisada y no supervisado. Supervisado es cuando nosotros, como seres humanos, le aportamos hipótesis al modelo. No supervisada es cuando es puro machine learning. La máquina va tratando de cumplir el objetivo por la utilización de ciencia de datos sin necesidad de la supervisión nuestra. Dentro de la no supervisada hay distintos tipos de clusterings. Hay clusterings particionales, hay clusterings jerárquicos. El que nosotros utilizamos para este trabajo fue el K-means, que tiene que ver con nosotros decirles, es decirle la cantidad de segmentos que queremos que la máquina arme. Una segmentación no es más ni menos que, como lo se ve en esta gráfica, clúster de elementos que de acuerdo a una medida de similitud entre ellos, de tal manera que sea alta entre elementos del mismo clúster, sea baja entre elementos de distintos clústeres. Con Machine Learning lo que la herramienta va a hacer es justamente hacer estos agregados de por cercanía. ¿Para qué nos sirve en gestión? La primera y obvia es para entender a esos clientes y con eso aprender y llevar el proceso de toma de decisiones. Pero mejor aún es el segundo verbo, que es predecir. Por el nuevo cliente que aparezca, podemos predecir de qué subsegmento es y con ello qué tipo de producto le podemos acercar y por eso aprovechar esa elasticidad específica de ese segmento de clientes. ¿Cómo es el enfoque metodológico de un clustering? Primero, nosotros como contadores de gestión tenemos que comunicar la necesidad a la gente de ciencia de datos. Y lo más importante no es solamente comunicar la necesidad, por eso la inversión del número 1 y 0, sino no olvidarnos de comunicar el objetivo rector. Es para qué vamos a hacer esto. En este caso, lo que queremos es segmentar comportamientos distintos de clientes ante productos que tienen más o menos elementos y funcionalidad a disposición del cliente. ¿Para qué? Para poder sacarle de ese producto, o sea, hacer un unbundling, aquella parte de producto que no se vea valorizado por ese segmento de clientes. Y con eso tenemos reducción de costo variable, como en el modelo anterior, y con eso podemos llevar de esa reducción de costo variable al precio algo para seguir maximizando los 3 objetivos que planteamos con Laura. ¿Cómo sigue nuestra relación con ese cientista de datos? La siguiente es, ¿qué información necesito como input? Traducir necesidad en variables concretas, identificar las dimensiones analíticas relevantes, y luego estará el buscar datasets válidos en datos y granularidad. ¿Dónde se consigue ver el comportamiento de clientes? Cada vez más hay herramientas, extensiones de los navegadores, plugins, que van recolectando la información de ese cliente y el comportamiento de ese cliente, y entonces se puede, aplicando modelos de ciencia de datos, tener elasticidades específicas. O sea, los datasets, los conjuntos de datos en donde nos muestran las elasticidades, no son ya solamente buscados por una contratación de una empresa de research
que le pedimos que nos haga esos grados de correlación entre los precios y los clientes en función de ciertas características de producto. Hoy ya contamos con una serie de datasets, algunos con valor, otros gratuitos, que podemos utilizar para este tipo de información. Luego delimitamos el alcance, filtramos aquello que no nos sirve de ese dataset, se hace el desarrollo en Python, en R, en la herramienta que corresponda, y después nos toca a nosotros, como contadores de gestión, interpretar los resultados, qué significa lo encontrado, hacer la curaduría de esa información e iterar para poder llegar después a nuestros modelos de contabilidad directiva. La casuística base de este trabajo es similar al trabajo anterior y empezamos diciendo que encontramos que hay un elemento del producto, por ejemplo, en una tarjeta de crédito hay muchos bancos que ofrecen la sala VIP en los aeropuertos, ¿sí? Eso lo incluyen dentro del servicio de la tarjeta de crédito, pero a la empresa, al banco, le significa un costo menor porque es un costo de un seguro capitado, con lo cual no es para tanto, pero podríamos reducirlo si el cliente o si un segmento de clientes no lo valorizara. Si nosotros, en este caso sería un componente que puede reducir el costo variable en 5 pesos, si nosotros nos damos cuenta que ningún cliente de todos los que tenemos valorizan ese servicio, bueno, aplicamos la técnica que se utilizó recién con Laura y hacemos, bueno, imagínense que se reduce 5 pesos y a su vez se reducen costos fijos, aplicamos la misma técnica, el mismo modelo que vimos y de esos 2,5 pesos por kilo, ¿sí? Llevamos a precio. De esos 5, llevamos 2,5 a la reducción de precio y eso va a hacer que el valor agregado se incremente. Esto es igual que el modelo mostrado recién por Laura. Pero ¿qué pasa? Lo que sí sabemos es que los clientes se comportan en forma distinta. Entonces necesitaríamos un modelo de clustering que nos diferencie por lo menos 4 segmentos. ¿Cuáles serían los segmentos? Esa es la parte que comentamos como que le explicamos al cientista de datos en qué queremos dividirlo. Hay un segmento de clientes que lo llamamos CCCES, que es del extremo superior, que son los clientes que si le sacamos ese servicio de sala VIP, no importa cuánto le descontemos, abandonan la cartera y se van a otro banco que lo siga ofreciendo, ¿sí? Tenemos otro segmento que son los clientes que no abandonarán cartera independientemente del valor de descuento. No les hace la diferencia de tenerlo, el precio sigue siendo valorado y tampoco se van a mover. Y después tenemos un clúster intermedio en que el abandono de la cartera dependerá del valor de descuento a aplicar. A todo esto, si nosotros conseguimos reducir el valor, vamos a tener un cuarto clúster que no es de clientes actuales, sino de potenciales clientes, que ahora sí van a estar atraídos por el precio porque al tener menor valor, no importa que no tenga esa sala VIP, se incorporarán. Entonces le pedimos a nuestro cientista de datos que nos determine 4 clústeres. En lugar de la curva que mostró Laura en la primera parte, vamos a tener algo más diferenciado, más, digamos, tipo serrucho, si lo vemos en global, pero la verdad que lo que más importa es cómo llevamos el modelo segmento por segmento. La modelización que tenemos que hacer para que después el modelo nos diga el máximo es, como mostraba Laura en el Excel, la forma de convertir esta fórmula en cuanto a qué es la cantidad, cómo se calculan los costos variables, cómo se calculan las ventas y cuál es el valor de la elasticidad. Con lo cual, lo que aparece en el Excel como maximizador
sigue siendo el mismo que mostraba, pero ahora abierto en 4 subsegmentos. Imaginemos un caso en donde los 4 clústeres tenemos que ponerle un precio único. Y hoy el precio óptimo era 100, que significaba cantidades distintas porque tienen elasticidades distintas, que eso es lo que reconocimos a partir del estudio del cliente. Sin reducción de precio, esto daría un ahorro de, una contribución marginal total de 313.200 pesos. ¿Qué pasa si lo llevamos a precio? Si lo llevamos a precio, podemos hacer una reducción por la misma fórmula que vimos en la parte 1 y nos daría que en vez de 100 sería 91,08. ¿Por qué no es la misma cuenta? Porque tuvimos que tener en cuenta 4 elasticidades distintas y uniformarlo todo en un único precio, porque entendemos que el cliente, en este caso propuesto, el cliente sabe del precio único. Hay un segundo modelo, pero que no mostraremos en esta presentación, en donde podemos también segmentar precio, porque podemos hacer ofertas tipo marketing one-to-one, y entonces tendremos un precio óptimo para cada uno de ellos. Pero con este modelo vemos, aún con este de precio único, que de 313.200 sube a 323.045. Con lo cual, aplicando la ciencia de datos, aún mejoramos porque le incluimos las percepciones segmentadas. Esto quiere decir, en el modelo que vimos al principio, 4 elasticidades distintas, porque tenemos 4 segmentos distintos. Todo esto, ¿sí?, que decimos, el unbundling existe como técnica de marketing, la cadena de valor existe como concepto teórico de reducción de todo proceso que no dé un valor agregado más que costo, y la existencia también de ciencia de datos, nosotros le incluimos un modelo de contabilidad de gestión que mezcla todo y logramos poder llevarlo a tomas de decisiones de precio concretas. Con lo cual, hasta acá cumplimos con los objetivos planteados en el trabajo. Agradecemos muchísimo a la gente que está en esta presentación, y les dejamos nuestros mails por si quieren hacer algún contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos que lo hayan disfrutado y los dejamos con las próximas conferencias de la CONI.